Bien, queridos hermanos, tengan ustedes buenas noches. Gracias a Dios estamos reunidos acá nuevamente al comenzar este día sábado para poder hacer la última clase ya de este bloque. Es la última clase de este bloque, que ha sido la ley dominical y la lluvia tardía en Mateo capítulo 24. De manera que para las personas que son realmente estudiosas es fácil discernir lo que la palabra de Dios dice. Le damos una bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de internet, a través del Foro Adventista, a través del blog de las profecías finales, a través de Justin TV, a través del blog de las profecías del tiempo del fin. Queridos hermanos, realmente estamos pasando tiempos muy difíciles y realmente nos damos cuenta que a pesar de todo, a pesar del cansancio de la semana, hemos podido darnos un tiempo para poder venir a estudiar la Biblia hoy acá en esta clase bíblica. Y le damos gracias a Dios porque a pesar de todo, estamos reunidos acá para poder estudiar la palabra de Dios y tenemos para contar bendiciones y darle gracias a Dios. Entre nosotros nos contamos bendiciones, hemos tenido bendiciones. Y como yo le decía el otro día cuando hablaba con la doctora, le decía, la obediencia trae sufrimiento, pero en medio del sufrimiento hay bendición. Y esa es la realidad de la vida cristiana. De que estamos muy presionados por la vida. Pero hay algo que yo he entendido en esta semana, a pesar de que he tenido una semana muy agitada, es que tenemos que obedecer. La obediencia lleva al sufrimiento, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá, o mejor dicho, padecerá persecución. Entonces, hermanos, la obediencia lleva a veces al sufrimiento, pero en medio del sufrimiento, todos los hijos de Dios que vemos a través de toda la Biblia han sido realmente bendecidos. Y el cristiano realmente prefiere sufrir por obedecer que sufrir por pecar. Y es importante que yo haga una distinción clara con respecto a ese tema, y les comento por qué. Porque hay sufrimiento en la obediencia y hay sufrimiento en la desobediencia. Pero ¿saben qué, hermanos? Son dos sufrimientos totalmente distintos el uno del otro. No tienen nada que ver el uno con el otro. Los padecimientos y los sufrimientos que tenemos por obedecer y llevar la cruz son de una dimensión muy distinta a los sufrimientos que tenemos por desobedecer y a veces pecar. Son dos sufrimientos totalmente distintos. Sin embargo, en la vida del cristiano, hermanos, yo he descubierto que cuando nos sometemos a Dios para obedecer realmente, sufrimos por ser humildes. A veces sufrimos porque hemos decidido ser humildes, sufrimos porque hemos decidido ser fervientes en la obra de Dios y a veces eso le choca al mundo. Sufrimos porque hemos decidido no devolver mal por mal y hemos ido más allá y a veces hemos decidido quizás devolver bien aunque nos hagan mal. Y sufrimos porque no estamos acostumbrados a eso. Pero en medio de ese sufrimiento que es el resultado de la obediencia, recibimos bendiciones tremendas, hermanos. Pero es mentira que la vida es color de rosa y que por obedecer no vas a tener sufrimientos y problemas. Todos los hijos de Dios de la Biblia, todos los ejemplos bíblicos que tenemos en las Sagradas Escrituras, muéstrenme uno solo que haya obedecido y que no haya tenido problemas, obstáculos, sufrimientos y padecimientos. Todos, hermanos, absolutamente todos. Pero qué hermoso es saber que cuando decidimos obedecer, estamos sabiendo que vamos a sufrir. Pero ya hemos entendido en la ecuación que en medio de ese sufrimiento llega la bendición de Dios.
Entonces, eso es lo más lindo, hermanos, que nosotros podemos entender dentro de lo que es la vida cristiana, y no negamos que estamos presionados por diferentes tipos de responsabilidades, ocupaciones, presionados por metas que tenemos que cumplir y no sabemos si la vamos a poder cumplir porque estamos en las manos de Dios. Y aparte porque nadie tiene la vida comprada. Entonces, la vida del cristiano, hermanos, comienza a replantearse en uno mismo. Nosotros nos replanteamos cosas porque es en el camino cuando vamos aprendiendo a confiar en Dios, y es algo que tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos, y a dejar que el poder de Dios nos ayude a seguir adelante. Cuesta entender eso, a mí me cuesta, yo particularmente confieso que a mí me cuesta. Yo no soy el número uno de la fe, ni el mejor de la fe, ni soy el número uno de la obediencia, ni el mejor de la obediencia, no, todo lo contrario, hermanos. Pero como uno va aprendiendo, yo sí me ha quedado en claro en algo, hermanos. La obediencia trae sufrimiento porque implica tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Pero yo no lograba entender que si persevero en la obediencia, en medio del sufrimiento llega la bendición de Dios. O sea que no te desanimes cuando estés sufriendo por obedecer, sino que en medio del sufrimiento va a venir la bendición de Dios. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que tratar de entender y de asimilarlo. Yo también estoy tratando de asimilarlo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero en medio de la persecución y la opresión recibimos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo estamos capacitados en la vida para poder enfrentar todos los problemas que tienen que ver con la vida cotidiana y que nos hacen seguir adelante. Pero me cuesta, hermanos, nos cuesta mucho entender cómo aprender a confiar en Dios cada día mejor. Pero por su gracia realmente vamos a seguir adelante, porque sin la gracia de Dios realmente no podemos lograr absolutamente nada. O sea que, hermanos, estamos obedeciendo, estamos sufriendo por obedecer, pues persevera, porque en medio del sufrimiento, de todas las injusticias que te hacen, es cuando desciende la bendición de Dios. Jesús obedecía y sufría, pero en medio del sufrimiento su Padre lo asistía y le daba poder y triunfaba. José en Egipto, por obedecer, sufrió, pero en medio del sufrimiento Dios le dio los dones del Espíritu Santo que lo capacitaron para triunfar en la vida, y por medio de los dones del Espíritu Santo se le abrieron muchas puertas que de otra manera nunca se le hubieran podido abrir. Entonces, hermanos, todos los hijos de Dios que ustedes ven a lo largo de las Escrituras tomaron la decisión de obedecer. Y por obedecer sufrieron, pero perseveraron en el sufrimiento, obedeciendo, aunque sea con sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, por más que sufrieron, el consuelo, el poder y la vindicación de Dios les llegó. Y es algo comprobado porque está en la historia bíblica. O sea que, hermanos, qué bueno es saber que podemos tomar la decisión de obedecer a Cristo. Cada día más, cada día un poquito más. Que no importa el sufrimiento, siempre y cuando tengamos la buena conciencia de saber que estamos en obediencia. Y a partir de eso, hermanos, las bendiciones de Dios caen. No cuando yo quiero ni como yo quiero, sino cuando Dios quiere y como Él quiere. Pero eso sí, entendamos, hermanos, que dependemos de Dios. Yo me considero un vaso de barro, me considero un vaso totalmente de barro, hermanos, y necesito de Dios para poder perseverar en la vida cristiana. Me he dado cuenta, hermanos, de que no soy nada y que necesito del poder del Espíritu Santo para poder seguir y salir adelante. Entonces, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 49 del bloque que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Mateo 24. Creo que es la tercera parte o cuarta parte.
Tercera parte. La ley dominical y la lluvia tardía en Mateo 24, tercera parte. Y repito para los que están anotando, clase número 49 de Reavivamiento y Reforma, que se llama La ley dominical y la lluvia tardía en Mateo 24, tercera parte. O sea que, hermanos, hoy finalizamos ya con este bloque y vamos a dejar bien en claro que la hermana Huay sí habló de Mateo 24 y sí aplica Mateo 24 a la ley dominical y a la lluvia tardía, y no como decían algunos críticos de mi postura, que la hermana Huay no habla nada, no explicaba nada, no aplicaba nada del espíritu de profecía. Y si a alguien le parece que no es así, pues está teniendo falta de discernimiento espiritual, porque como lo hemos visto anteriormente, la hermana Huay sí habla. Lo hemos probado con Biblia, lo probamos con espíritu de profecía. Hoy también lo vamos a probar con Biblia y lo vamos a probar con el espíritu de profecía. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas ahí los que puedan por el espacio y oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, querido Padre, por tanto amor brindado a pesar de que no merecemos nada. Tu amor y tu ternura son muy grandes, Padre, y en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestros problemas, tú siempre das una mano, Señor. Te agradecemos por las bendiciones recibidas y te damos gracias porque en este sábado podemos estar dedicados a tu servicio. Te agradecemos inmensamente todo lo que haces por nosotros, te pedimos el perdón de nuestros pecados y aprovecho también para pedirte una bendición por nuestros hermanos televidentes que ahora están compartiendo un momento con nosotros, que tú los estés bendiciendo a ellos, a sus familias, a sus proyectos, porque ellos también tienen una tremenda necesidad de ti. Querido Dios, bendícenos, quédate con nosotros y danos la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, nosotros hemos venido viendo y hoy vamos a cerrar ya esta clase porque ya no da para más. Yo ya he abierto la mente, he producido una apertura de la mente de las personas en el sentido teológico para que las personas puedan dedicarse a indagar por sí mismos si la hermana Huay aplica o no aplica Mateo 24 a la ley dominical y a la lluvia tardía. Cabe aclarar que todo el mundo está de acuerdo en que Mateo 24:14 se cumplirá con la lluvia tardía, hermanos. Todo adventista está de acuerdo, todo cristiano está de acuerdo que Mateo 24:14 se terminará de cumplir con la potencia del Espíritu Santo. O sea que el cumplimiento pleno de Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Todo cristiano sabe que eso se terminará de cumplir con la potencia del Espíritu Santo. O sea que Mateo 24:14 se termina de cumplir con Apocalipsis 18:1. Nadie discute que Mateo 24:14, que es la última predicación del Evangelio, se termina de cumplir con la lluvia tardía. O sea que, teniendo en cuenta Mateo 24:14, recuérdenlo para el final de este estudio. Ahora bien, ¿se acuerdan que Mateo 24:6-8 hablaba del tiempo de angustia previo? Es decir, del inicio del tiempo de angustia previo. ¿Se acuerdan que Mateo 24:9-12 se refería a la ley dominical con su zarandeo externo y al mensaje del testigo fiel con el zarandeo interno, lo cual esas dos cosas hacen que venga el reavivamiento y la reforma en el seno del pueblo de Dios? Porque se entiende que cuando sale la ley dominical como un zarandeo que nos presiona desde afuera, eso genera un reavivamiento adentro de la iglesia. Entonces se comienza a predicar el mensaje del testigo fiel ya definitivamente para que la gente lo acepte, los adventistas de adentro lo acepten y terminen de tomar una decisión firme en favor de Cristo. Y por último teníamos Mateo 24, 13 y 14, básicamente divididos así, donde vemos parte
del reavivamiento y la reforma, y el descenso de la lluvia tardía, más la predicación mundial del Evangelio, como lo hemos venido viendo, hermanos, en todas las clases anteriores. Entonces, como ya hemos visto Mateo 24, 6 al 8, hoy vamos a ver Mateo 24, 9 al 12 y Mateo 24, 13 y 14 y ya terminamos, ¿sí? Así que vamos a Mateo capítulo 24, queridos hermanos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. El Mateo capítulo 24 es muy interesante porque esto lo hemos visto en la clase pasada, pero hoy lo vuelvo a retomar en esta clase para redondear la idea. Dice el versículo 9 al 12: entonces os entregarán para ser afligidos. Y noten cómo comienza el versículo 9. ¿Se están dando cuenta, queridos hermanos, cómo comienza el versículo 9? Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Repito. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Repito. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos ya en el tiempo del fin de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando salga esa ley dominical, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará o se enfriará. Entonces, Mateo 24, 9 al 12 es cuando ya sale la ley dominical, porque solamente la ley dominical genera esa persecución que concuerda perfectamente con Apocalipsis 13. Porque si ustedes notan cómo comienza el versículo 9, dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y os matarán, algunos morirán, muchos morirán. Y eso está en perfecta armonía con Apocalipsis capítulo 13. Vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 13, ya conocen el texto, pero lo repasamos. En Apocalipsis capítulo 13, dice, hermanos, el versículo número 15. Dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Sean muertos. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 20, vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 20, dice, hermanos, el versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Antes de que venga Cristo, la última señal es la imagen de la bestia, con la marca de la bestia que se nos trata de imponer a nosotros. Se nos va a tratar de imponer que recibamos la marca de la bestia y que adoremos a la bestia y que adoremos a la imagen de la bestia. Ustedes adoren a la bestia, adoren a su imagen y reciban la marca de la bestia. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a lo último que aconteció antes de que venga Cristo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y por qué vivieron? Porque por no adorar a la bestia los habían muerto. Fueron degollados y muertos, y después resucitaron en la resurrección especial. Y vivieron. O bien resucitaron en la primera resurrección. Pero aquí se está refiriendo más específicamente, hermanos, se está refiriendo a la resurrección especial, porque todos los fieles adventistas que murieron en la predicación del mensaje del tercer ángel y que fueron fieles no van para la primera resurrección, sino para la resurrección especial. ¿Sí? Bueno, pero ese es otro tema. Ahora bien, hermanos,
Habiendo entendido eso, nos concentramos en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12, y vamos a leer una cita extraordinaria que está en Deseado de todas las gentes, página 583, que ya le hemos leído la clase pasada. Deseado de todas las gentes, página 583, y dice así. En la página 583 dice así: y para aquellos que se burlaban de mí, ¿no?, que dicen que esto solo se aplicaba a la primera centuria, no se dieron cuenta de cómo lo aplica la hermana White. Presten atención, quiero que presten mucha atención a lo que voy a leer. Deseado de todas las gentes, página 583. Dice así: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está aplicando Mateo 24, 9 y 10, y fíjense bien cómo lo aplica la hermana White. La hermana White lo va a aplicar de dos formas, y presten atención cómo lo va a aplicar, por favor. Presten atención. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos. Resulta que en la primera centuria mataron un montón, y grandes cristianos como Esteban, Santiago y otros, y en el tiempo del fin ya no van a matar a nadie. La lógica teológica te dice que hay incoherencia en pensar que no va a haber muertes en el tiempo del fin. Y cuando digo que va a haber muertes, es para que los adventistas tomen conciencia de que no es un juego lo que dice la Biblia, y que no es un juego la advertencia del mensaje del tercer ángel, porque muchos creen que es una novela. En la primera centuria mataron cristianos, y grandes cristianos, a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Esteban, a casi todos, hermanos. Dice así, queridos hermanos: mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Bueno, ahora que ya ha aplicado a la primera centuria Mateo 24, 9 y 10, siguiendo con Mateo 24, 9 y 10, ahora noten lo que va a decir de Mateo 24, 9 y 10. Después de que te dice que han matado un montón de cristianos, que padres traicionaban a los hijos, que los hijos traicionaban a los padres, que se entregaban unos a otros, dice así: así sucederá nuevamente. Página 583. Así sucederá nuevamente. Yo pensaba que no, que ya no iba a haber muertes. Yo pensaba que ya no iba a haber muertes. Pero dice ahora, después de que dice, los perseguidores cumplieron su propósito, matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos, dice ahora, hermanos, eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Persecución, opresión, cárcel, traición, muerte. Pero yo no tengo la culpa de que haya ciertos hermanos que no tengan discernimiento espiritual para leer cuidadosamente el espíritu de profecía. Ahora se dan cuenta por qué hay que prepararse tremendamente. ¿Por qué Cristo dijo, orad que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre?
Pero hay gente que no le lleva el apunte a la palabra de Dios y no se prepara, y bueno, no serán tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Amén de los que van a tener el don del martirio, porque el martirio es un don del Espíritu. Y si yo tengo el don de martirio y yo soy dueño de morir porque quiero morir por mi Señor Jesús y nadie me va a evitar de eso. Pero ¿y si tengo otro don y me hago matar porque soy simple nada más? Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Entonces, la hermana Juay, ¿a qué está aplicando Mateo 24, 9 y 10? A ley dominical, a persecución por ley dominical, a encarcelamiento por ley dominical, a opresión por ley dominical, a traición por ley dominical, a persecución por ley dominical. Al hecho que va a producir nuevamente todo lo que ha ocurrido en la primera centuria. Exactamente, que va a volver a producirse lo que se produjo en la primera centuria, pero ahora por la ley dominical. ¿Qué no hay discernimiento, hermanos, cuando se lee el deseado de todas las gentes, página 583? Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. El deseado de todas las gentes, página 583, aplica Mateo 24, 9 y 10 con una aplicación de nuevo para el tiempo del fin en la misma cronología aplicado a la ley dominical. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando. Y continuarán en esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencian se deciden o en favor de Cristo o en contra de Él. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. La entrega como ocurría en la primera centuria. La entrega como ocurría en la primera centuria. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo no... Noten lo que dice, Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. ¿Y dónde nos está advirtiendo? En Mateo 24, 9 al 12. De manera que Mateo 24, 9 al 12 está avalado por el deseado de todas las gentes, página 583. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué hay gente que dice que la hermana Juay no habla nada de la ley dominical con respecto a Mateo 24? Si la hermana Juay, a pesar de aplicarlo a la primera centuria, a Mateo 24, 9 al 12, lo vuelve a aplicar de nuevo al tiempo del fin. Lo vuelve a aplicar de nuevo al tiempo del fin. Entonces, si la hermana Juay dice, así sucederá nuevamente, ¿por qué mis críticos dicen, no sucederá así nuevamente? ¿Se entiende, hermano, la pregunta? ¿A quiénes les creen ustedes? ¿Al deseado de toda la gente, página 583, o a los críticos? Bien. Eventos finales, vamos a eventos finales, página 35 y 36, por supuesto varían las páginas, ¿no? Si ustedes tienen el libro Eventos Finales no van a ser las mismas páginas. Yo le doy la página digital de impresión que yo saqué de la impresora, hermanos. Pero si no, ustedes pueden ir al capítulo 6 que se llama La apostasía. Hay un capítulo en el libro Eventos Finales que es el capítulo 6 que se llama La apostasía. Y allí, queridos hermanos, está una cita tremenda.
eventos finales y que se refiere a Mateo 24. Se refiere a Mateo 24 y dice así. Dice así refiriéndose a Mateo 24, hermanos. Numerosos falsos cristos aparecerán obrando milagros. ¿A dónde está eso, hermano, de los falsos cristos? Mateo 24, 9 al 12. Y dice, numerosos falsos cristos aparecerán obrando milagros y declarando que ha llegado el tiempo de la liberación de la nación judía. Estos engañarán a muchos. Otra vez se volverán a practicar los mismos engaños realizados antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo? Otra vez se volverán a practicar los mismos engaños realizados antes de la destrucción de Jerusalén. Los mismos eventos que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se volverán a repetir. ¿Cómo? Los mismos eventos que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se volverán a repetir. Los adventistas del séptimo día tendrán que pelear la batalla en favor del séptimo día el sábado. ¿Por qué? Porque viene la ley dominical. Hermano, es lo mismo, te está hablando de la ley dominical en Mateo 24, 9 al 12. La encaja ahí a la ley dominical, porque si no estuviera allí la ley dominical, ¿qué batalla tenemos que pelear? ¿Ustedes pelean alguna batalla hoy en día? Hoy en día no peleamos ninguna batalla, hermanos. Lo único que estamos sufriendo es porque somos tibios, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y que por ser miserables no tenemos la bendición de Dios plena como Dios la quiere dar. Y sufrimos por falta de bendición, por falta de entrega a Dios, porque somos miserables. Y por eso sufrimos, porque no puedo tener el trabajo que quiero, no puedo tener el dinero que quiero, no puedo tener el matrimonio que quiero, la familia que quiero, no pude formar el noviazgo que se debe, el matrimonio que se debe, la familia que se quiere, y no podemos tener nada. Quizás hasta el punto de que quizás no podemos tener la profesión que queremos, no podemos desarrollarnos en la profesión que queremos, en las metas que queremos realizar, y estamos con mucho sufrimiento, pero es por la miseria de no habernos entregado plenamente a Cristo. Entonces todas las cosas que queremos lograr, no las podemos lograr y no tenemos la bendición de Dios, porque dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que todos los sufrimientos que tenemos ahora no podemos decir lo que, ay, como guardo el sábado no consigo trabajo, ay, como guardo el sábado desapruebo las materias en la facultad. Eso es un dicho miserable, hermanos. Sufrimos por tibieza espiritual, porque si realmente hubiese una verdadera obediencia a la ley, una verdadera obediencia que sea espiritual, estaríamos sufriendo como los siervos de Dios de la Biblia y teniendo en nosotros mismos las grandes bendiciones que tenían ellos. Pero nosotros somos diferentes, pasan los años y años y años en el fracaso y la miseria. En cambio los hijos de Dios no, iban creciendo. Incluso hasta José, cuando fue vendido a Egipto, estuvo hasta los 30 años preso, pero dentro de los 30 años preso, cada vez escalaba y subía la escalera y hallaba gracia ante este, gracia ante los ojos del otro, gracia ante los ojos del otro, y iba subiendo en cargo y cada vez iba subiendo más y toda la vida prosperó. En cambio nosotros no. Los únicos sufrimientos que tenemos ahora es por ser malos de corazón, perversos de corazón, tibios, no nos entregamos a Cristo, y por eso tenemos el sufrimiento de no tener las bendiciones de Dios. Por eso el mensaje a la iglesia de Laodicea dice, porque tú te crees rico y no sabes, no te das cuenta que estás viviendo una vida miserable y das lástima y todo el mundo te ve y se te ríe, pero tú no te das cuenta. Todo el mundo se da cuenta que tú eres miserable, pero tú no te das cuenta dentro mismo y no prosperamos. Ese es el sufrimiento que tenemos. Pero no sufrimos por ser fieles, sufrimos por ser tibios. Y no sabes
que tú eres un desvergonzado, miserable, pobre, ciego, desnudo, cuitado, sin vestiduras blancas, sin colirio, sin oro refinado en fuego, sin nada. Por eso es que las pocas cosas que logramos a gatas y nos alcanzan, porque todavía estamos en un estado de tibieza. Pero ahora no estamos viviendo la verdadera lucha. No podemos decir, yo tengo una lucha porque guardo el sábado, y como guardo el sábado no puedo estudiar, no puedo rendir, no puedo aprobar, perdí mi trabajo. No, hermanos, si realmente tuviéramos una poderosa obediencia a Dios, no podríamos decir estas cosas. Pero no podemos lograr nuestras metas porque somos miserables. No tenemos la bendición de Dios. Y viene el zarandeo que dejará a muchos afuera. Y cuando tengamos que pelear la verdadera batalla de la crisis de la ley dominical, pocos serán los que queden para pelearla y pasarla y recibir la lluvia tardía en el reavivamiento y la reforma que se darán en el seno de la iglesia adventista. Pero pronto viene esa batalla, de la cual retomo el tema para seguirles explicando. Y noten, los mismos eventos que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se volverán a repetir. Los adventistas del séptimo día tendrán que pelear la batalla en favor del séptimo día sábado. ¿Por qué? ¿Por qué habrá que pelear la batalla en favor del séptimo día sábado si no pasa nada? Tiene que pasar algo para que peleemos la batalla, porque hoy en día, hermanos, seamos sinceros, no digamos que sufrimos porque guardamos el sábado, porque encima ni lo guardamos bien. Somos desacatados, somos irrespetuosos, y me cuento, no guardamos bien el sábado, no lo recibimos al sábado como corresponde, no lo guardamos como corresponde, no lo despedimos como corresponde. No digamos que sufrimos ahora por guardar el sábado, si encima ni lo guardamos bien, hermanos. Estamos mal. Nuestra condición espiritual es pésima, no es buena, es pésima, hermanos. Y lo dice el mensaje del testigo fiel, que es el que va a ser predicado dentro de poco. ¿Y por qué será, no? ¿Será que va a haber gente que va a reconocer y va a decir, realmente soy miserable, realmente estoy fracasado y no avanzo en todos los años de mi vida, no avanzo, estoy mal y estoy estancado? ¿Será que hay gente que cuando llegue el momento realmente va a reconocer su miseria y se va a arrepentir de todo corazón? Y la primera bendición que recibirá será el Espíritu Santo, y la segunda, todas las otras que vienen en su estela. No nos engañemos diciendo que estamos bien, porque no estamos bien. Yo en un aspecto de mi vida puedo tener muchas virtudes lindas, pero en el otro tengo miserias. Tú puedes tener muchas virtudes lindas en un aspecto de tu vida, y las otras que nadie ve, que tú sufres en secreto porque no puedes salir de esa situación. Pero Dios quiere que en toda la torta distributiva compuesta de nuestra vida estemos bien. Entonces, queridos hermanos, pronto viene esa batalla. Y justo se da la batalla aquí para darte a entender que no es lo que nosotros le llamamos batalla ahora, sino que es la batalla específica de la ley dominical, que es el último gran zarandeo. Y por eso dice, después de que dice, los adventistas del séptimo día tendrán que pelear la batalla en favor del séptimo día sábado, noten lo que dice. Porque yo puedo decir, ¿y a qué se refiere esto? Y ahora dice, las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y harán leyes para restringir la libertad religiosa. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? ¿A qué se refiere Mateo 24, 9 al 12? Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que le pertenece solo a Dios, y como Nabucodonosor pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Ya están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar un límite que no pueden pasar.
Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. En toda ocasión en que hay persecución, los que la presencian se deciden a favor o en contra de Cristo. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros, dice, son ofendidos porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Muchos que han profesado amar la verdad demostrarán entonces que no tenían ninguna conexión vital con la vid verdadera. Serán cortados como ramas que no llevan fruto. En ese tiempo, entonces, muchos que han profesado amar la verdad demostrarán entonces que no tenían ninguna conexión vital con la vid verdadera. Serán cortados como ramas que no llevan fruto y serán atados en manojos con los incrédulos y mofadores y burladores. Sigue diciendo, queridos hermanos, los que apostaten en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Indicarán dónde están escondidos sus hermanos y mandarán a los lobos tras sus huellas. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta anormal y cruel de amigos y parientes que rechazan la luz. Y ahora sigue la misma cita comentando el versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Continúa la cita. Los falsos cristos se levantarán antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, engañando a la gente. Bueno, ahí dice que también en la destrucción de Jerusalén se levantaron, engañando a la gente y arrastrando a millares al desierto. Magos y hechiceros pretendían, dice con respecto a la primera centuria, disculpen hermanos que soy tan ciego y corto de vista, soy laodicense literal también, por eso trato de enfocar mis anteojos para leer bien. Dice así: en la primera centuria, dice, los falsos cristos se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, engañando a la gente y arrastrando a millares al desierto. Magos y hechiceros pretendían tener poderes milagrosos y atraían a la gente en pos de ellos a la soledad de la montaña. Todo eso pasó allá en la primera centuria. Todo eso pasó allá en la primera centuria. Pero ahora dice algo que a mí me deja pensando. Pero esta profecía también se refería a los últimos días. La profecía de Mateo 24, 9 al 12. La profecía de Mateo 24, 11. Pero esta profecía también se refería a los últimos días. Esta señal también será una de las señales del segundo advenimiento. Se formarán compañías inspiradas por Satanás para engañar y confundir. O sea que, hermanos, por eso estas clases son un poco largas, hermanos. Pero bueno, vamos entendiendo muchas cosas, hermanos. De manera que hasta eventos finales te habla de Mateo 24 y de uno de los versículos, el versículo 11, que está dentro del bloque de los versículos 9 al 12, como que se aplica al tiempo del fin. Son muchas casualidades, ¿no? Muchas casualidades. Y ahora noten, vamos a Joya de los Testimonios, tomo 2. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31.
En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, dice algo muy interesante, hermanos. Algo tremendamente interesante que tiene que ver con los versículos de Mateo 24. Por favor, noten. Y en ese tiempo, los que profesan seguirle deben ser tanto más notados por su fidelidad a la santa ley. Su oración debe ser como la de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, disipado han tu ley. Salmo 119, 126. Por su conducta dirán, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Salmo 119, 127. El mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios, noten, el mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan sus mandamientos se adelanten y muestren su estima y reverencia por su ley pisoteada. Y ahora, después de que habla de la ley pisoteada, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mateo 24, 12. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición. ¿Oposición de qué? Las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. ¿Cuándo? En la ley dominical, hermanos, porque se ha invalidado la ley. La promesa es: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla. Entonces, ¿cuándo se aplica Mateo 24, 12 que dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará? Mateo 24, 12. ¿Cuándo se va a enfriar? En la ley dominical, hermanos. En la ley dominical. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, en la ley dominical. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, en la ley dominical. Esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Entonces, hermanos, Mateo 24, 9 al 12 está en Deseado de toda la gente, página 583. Mateo 24, 9 y Mateo 24, 11 están en eventos finales en el capítulo 6 que se llama la apostasía. Mateo 24, 12, que habla de que el amor se enfría, está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Y todos se refieren a la ley dominical. Cuando Deseado de toda la gente, página 583, habla de Mateo 24, 9 al 12, se está refiriendo a la ley dominical. Cuando Eventos Finales, en el capítulo 6, se refiere a Mateo 24, 9 y a Mateo 24, 11, lo aplica a la ley dominical. Cuando Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, se refiere a Mateo 24, 12, también lo está aplicando a la ley dominical. O sea que ahí termina el estudio de esta noche. Todo se aplica de Mateo 24
a la ley dominical. Los versículos 9 al 12, si los rastreamos en los diferentes escritos del espíritu de profecía, todos se aplican a la ley dominical. Y por último, queda el último bloquecito, hermanos. Leemos los versículos 13 y 14. Si vamos a Mateo 24, versículo 13 y 14, dice así. Si vamos a Mateo 24, 13 y 14, dice así, hermanos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando venga esa persecución, persevera, busca a Dios, reavívate, refórmate, recibe la lluvia tardía, predica el evangelio, llega hasta el final y será salvo. Persevera hasta el final, hasta que venga Cristo, o si tienes que morir hasta que muera, pero persevera y será salvo, pero pasando por el reavivamiento y la reforma. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, para terminar, yo leo deseado de todas las gentes, página 587 y 588. Deseado de todas las gentes, página 587 y 588. Y como vamos terminando, hermanos, les voy a pedir por favor que presten atención. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta profecía que ya se cumplió, porque ya vino el fin para la nación judía y ya se predicó todo el evangelio en lo que era el mundo conocido de ese entonces, porque ya se cumplió, dice: esta profecía volverá a cumplirse. O sea que Mateo 24, 13 y 14 dice: esta profecía volverá a cumplirse. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a volver a cumplir? Noten la explicación. La abundante iniquidad de aquel día halla su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente, lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del Evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Después que hubo indicado las señales de su venida, Cristo dijo: cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mirad, velad y orad. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot,
levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor, no aguardan en ociosa expectativa. La esperanza de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar por la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a su tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Hermanos, deseado de toda la gente, es página 587 y 588, aplica Mateo 24, 3 y 14, que es el último bloquecito, a la última predicación del Evangelio, pero ya a todo el mundo, porque dice clarito, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso todo el mundo lo sabe, hermanos, que se ha de terminar de predicar cuando descienda la potencia de la lluvia tardía. O sea que, hermanos, yo creo tremendamente, hermanos, que hay una perfecta armonía cronológica y que todo lo que se cumplió en la primera centuria también se vuelve a cumplir en el tiempo del fin y guarda la misma cronología. Se vuelve a cumplir con la misma cronología. Entonces, queridos hermanos, terminamos en esta clase 49, en esta noche, todo este bloque donde yo quería explicar Mateo 24 porque muchos habían dudado de la interpretación que yo tenía y ahora yo creo que la hemos dejado bien en claro, y la hermana Juárez sí habla con respecto a Mateo 24 que se aplica al tiempo del fin. Entonces, queridos hermanos, yo te hago un llamado en esta noche. Busquemos a Dios con todo el corazón, lloremos, clamemos, humillémonos ante el Señor para que salgamos de ser personas miserables. No seamos ya personas miserables, personas cuitadas, personas desnudas, personas sin colirio, personas sin vestiduras blancas, personas sin oro refinado en fuego, personas tibias, personas que no saben y no se dan cuenta de su situación. Que nosotros podamos ser de aquellas personas que, creyendo el mensaje del testigo fiel, seamos movidos a profundo arrepentimiento para recibir dos tipos de bendiciones grandísimas. Primero, la plenitud del Espíritu. Y segundo, todas las demás otras bendiciones en su estela. Entonces, hermanos, para aquellos que dicen realmente
que la ley dominical y la lluvia tardía no se encuentran en Mateo 24, yo creo que para aquel cristiano que tiene discernimiento espiritual puede darse cuenta que sí se encuentran en Mateo 24. Dios está levantando hombres y mujeres que ya están percibiendo su situación. Hay hombres y mujeres sinceros que se dan cuenta de la miseria que viven, de la vida que viven, del cristianismo que viven, y ya están tratando de buscar a Dios con más intenso fervor. Están tratando de dejar que Dios produzca un profundo arrepentimiento en ellos. Ellos están buscando también por su parte un profundo arrepentimiento. Estos hombres y mujeres recuerdan lo que dice el espíritu de profecía. ¿Y qué es lo que dice el espíritu de profecía? Moverá este mensaje a profundo arrepentimiento. Los que lo obedezcan quedarán purificados y preparados para recibir la lluvia tardía. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar nos ponemos de rodillas, los que puedan ahí por el espacio? Yo voy a hacer acá una oración de pie para poder terminar, queridos hermanos, con esta clase bíblica que Dios nos ha permitido estudiar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio bíblico, Padre. Reconocemos que el mensaje del testigo fiel se aplica a nosotros y realmente esa es nuestra condición. A veces no queremos reconocer que esa es nuestra condición. En nuestra soberbia no queremos reconocer, pero ahora nos humillamos ante ti y nos obligamos a justificarte, Padre. Queremos reconocer que es verdad, esa es nuestra condición, falta de poder, Padre. Te queremos pedir, por favor, que perdones nuestros pecados y que realmente, Señor, seamos movidos a profundo arrepentimiento y a no vivir vidas miserables, sino vidas que tengan la plenitud de tu Espíritu, que nos capacite para recibir todas las demás otras bendiciones que tanto hemos anhelado. Yo te pido por mí, Señor, perdona mis pecados, tengo muchos defectos. Perfeccióname, Señor, y ayúdame porque soy débil. Soy una persona que es vaso de barro y necesito, Señor, que tú me moldees. Lo mismo te pido para todos nosotros y te lo suplicamos todo en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.